No he reparado en gastos. No se entra así como así en Mordor. ¿Tengo cara de idiota? Sí, tengo el sueño muy ligero, Chills. ¿Los de abajo me oís? Llame a los de abajo. ¿Por qué? Porque están abajo. I am photographer of art. I talk English for the wedding at the world to the weddings. It's okay for me. It's cool. Voy a matar a Moe. Programa 123 del Quimérico Inclino. Hola a las personas. Más Copeman de Radio Times ha dicho que incluso al espectador más impasible le temblarán los labios durante la película de la que vamos a hablar hoy. Hoy hablamos de niños, hablamos de flores, hablamos de cosas tristes, hablamos de infancia y hablamos de Klaus. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Ya estamos con la preguntita, de verdad. Pero vamos a ver, ¿en qué habíamos quedado? De verdad, es que no aprende este hombre, de verdad. Es verdad. Es que no me acordaba, pero mira. Joder. Me voy a apuntar para la semana que viene aquí, Claro. meterme en un link que saqué el otro día, que si me dais un segundo... Así, en directo, o sea, vas a gastar minutos de programa con algo que no tenías preparado, que ibas a preparar, pero que no tienes preparado. Es que se me pasó. Pero ¿Qué eres, el Mandaloriano? Prácticamente. Encontré 95 preguntas absurdas. Por si os vale como pregunta, y así entramos con una pregunta. La primera es... No, hazlo al azar. ¿Qué hora marcará el reloj de un astronauta que esté en la Luna? Es estúpida esta pregunta. Ah, pero no es tipo test, o sea, no... No. Vale. Pues no lo sé, o sea, ¿pero hay respuesta o simplemente tenemos que decir idioteces y ya está? Pone eso. Yo sé de alguna persona que no sabría ni leer ese reloj. Da igual la hora. No sé si estás hablando de alguien concreto que conocemos nosotros o es un Sí, chiste seguramente, interno. sí. No, sí, pero es que hay varias personas que igual conocemos todos y... Ah, vale, bueno. Pues ahora cada uno estará pensando en una, pero Y ya está, totalmente distinta. claro, pero eso mola, es interpretación. Vale, sí. Estás jugando con nuestras mentes, Víctor, una vez más. Eres un mago de esto. No hay más que... bueno, no sé si queréis retomar el tema del que estábamos hablando antes de empezar a grabar. Sí, ¿por qué no? ¿Qué tema era? Pues venga, retomadlo, listillos. No, pues que hasta dónde va a llegar la superproducción en masa de películas de superhéroes, incluyendo en superhéroes a un poco franquicias Marvel y DC, pero también lo que sería Star Wars, ¿no? Pues franquicia Star Wars, franquicia galáctica también ya llega a un punto que, bueno, pues que es fórmula también ya, ¿no? O sea, lo que hablábamos antes del Mandaloriano, que nos gusta, la última temporada nos gustó, pero bueno, pues no deja de ser otra vez como un poco más de lo mismo. Y con las de superhéroes, bueno, aparte que creo que estamos viviendo un poco como un declive, ¿no? Por lo menos de estas últimas fases. No sé si de repente cuando Marvel se vaya a pique del todo remontará DC en algún momento. No remontará, empezará a funcionar DC. Sí, porque DC ahora mismo se basa en que Batman funcione. ¿O en qué está DC? O sea, que... Bueno, a ver, es verdad que yo estoy un ver. poco perdido con DC. A lo mejor he hablado de más y he hablado muy rápido. Ahora Pero mismo... es que vi un tráiler de Flash y Batman y de repente pues me ha venido Batman. Ahora mismo DC está con toda la carne en el asador con The Flash. Con ver qué pasa un poco con The Flash y ahí también como que no sé si se retomará. Están ahí también pendientes de qué pasa con lo del Snyderverse. Es que al final DC son todos rumores, tío. A mí es que siempre me ha hecho mucha gracia lo de Flash. A mí siempre me ha hecho gracia. ¿Por qué? Por los sí, flash de por Burman, los flash Burman Flash. no, los de comer, los de los flashes. Entonces siempre me ha hecho como mucha gracia lo de que haya una peli de 1 hora y media alguien comiendo un flash y mojándose. Es que se veía venir, ¿eh? Sí, yo mira que he intentado en plan de... Pero de lejos, es que de lejos, porque estaba con la sonrisita Víctor de... Es que Sí, de he escuchado caca.
Ay, Dios Sí. mío. Perdón. Es que Podéis ya seguir, podéis seguir con cosas normales y llega decentes. un momento en el que ves que no va a ser posible reconducirlo, ¿no? Y entonces, como No. ya, ¿qué más vas a decir? Vamos a ver cómo se autodestruye él solo y ya Si ya está. saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Sí, es la frase. No sé Bueno, si se ha ido un poquito tu conexión y ha sonado un poco más lento la No, frase. la intento hacer lenta. Vale. Vale, bien. Pero sí, pero... Uh, No. Volvemos, que sí, era un tema interesante. este programa. Perdón por el bache. ¿te imaginas que empieza a hablar con delay aposta? Es que tampoco me sorprendería mucho. Sí, la verdad es que sí. Bueno, no sé, podemos Sí, seguir por aquí ha o venido no. un poco al hilo, ¿no? De Guardianes de la Galaxia también, que es película que se ha estrenado recientemente, que estábamos comentando de ir a verla vosotros. Yo la vi este viernes y bueno, pues un poco en la línea de las anteriores, que una buena peli, pero llega un punto en el que ya la fórmula como que ya está, basta, ¿no? Un poco lo que decíais, a mí a lo mejor, pues bueno, puede ser una película que guste más o que guste menos, pero me sorprendió para bien Eternals, ¿no? Porque al final, dentro de ese universo de superhéroes, pero se va hacia otros sitios, ¿no? Y prueba otras cosas, no necesariamente bueno, un poco la fórmula Vengadores, por así decirlo. Y bueno, Guardianes de la Galaxia yo creo que se salía un poco de eso con el punto de la música como hilo conductor, un humor más especial. Y claro, ya la tercera vez, pues es la tercera película ya ves las costuras, ¿no? Bueno, es verdad que por lo visto lo que, por ejemplo, lo que tiene ahora un poco Marvel bajo la manga y ahí en el tintero es va a ser todo clasificado R, ¿no? En plan de R-rated, en plan para mayores de 18, por ejemplo, con lo nuevo que van a sacar de Nick Fury, eh, que tiene bastante buena pinta, como la peli esta que están ahí armando de Furia, ¿vale? Con Samuel L. Jackson como rollo un Pero, poquito investigación y tal, como un Marvel más adulto, sin este humor así a lo Taika Waititi y tal, que bueno, también es que la última de Thor no sé si llegó a convencer a mucha gente, no la de Love and Thunder, a mí, bueno, yo creo que era como una caricatura un poco de sí misma también y tal. Pero bueno, este humor blanco un poco de Disney, que al final no deja de ser humor de Disney, humor blockbuster Disney. Y bueno, creo que a lo mejor lo que hace Marvel es que intenta tirar ahora un poco más por ahí para recuperar al público un poco más de nuestra generación, que quizá no tanto a las nuevas generaciones que ha intentado abarcar con la fase, con la última fase, ¿no? Y metiendo sí, más a los nuevos mutantes, un poco más woke, inclusivo, ahí eh, a tope, ¿no? En plan de, bueno, vamos ahí como a tope con esto para que quizá las nuevas generaciones entren más, pero creo que se están empezando a alejar un poco del espíritu de la Marvel, ¿no? Entonces, creo que, y de hecho creo que también se va a dar bastante luz verde ahora a Sony con pues todo el mundo Spider-Man de nuevo y por ejemplo ahora estrenan también la nueva del multiverso de Spider-Man. De hecho hay pase de prensa, no sé qué día es, mañana o pasado, no sé, con la de Spider-Verse. Y luego aparte, pues ahí está también a la espera a ver qué pasa con Deadpool 3, lo que... con Hugh Jackman por fin haciendo de Lobezno, con Ryan Reynolds, ¿no? Ahí con Deadpool y bueno, como se está hablando también de los Cuatro Fantásticos, se está hablando de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, a ver si se empieza también a fusionar un poco todo ese multiverso, porque mira, si no, mira lo que va a empezar a hacer DC, que te van a empezar a mezclar, de dentro de poco van a mezclarte las aventuras de Lois y Clark con Smallville, claro, o sea, están recuperando ahí el Bartonverse, entonces, bueno, o sea, no sé, yo es que ya me espero cualquier cosa de cualquiera de... A ver, Aquí pero por ejemplo, hay un fanservice ya, es que es todo fanservice. el rating R también va a coger a generaciones a las que ha estado haciendo ahora, ha estado recogiendo ahora, que eran adolescentes o chavales de
de 12 años que al final con estos últimos 10 años pues ya tienen sus 20, 22 y demás y también les va a servir. A mí, por ejemplo, con Spider-Man, que a mí, por ejemplo, Spider-Man de Tom Holland me ha molado. Me parece muy divertido y me parece muy guay. Vuelvo a decir lo mismo, ¿hasta cuándo va a ser guay ese personaje? A lo mejor en 2 más se lo han cargado. Te lo digo yo, hasta que salga Venom otra vez, ¿sabes? Entonces es un poco como O sea, la con todo. A mí, próxima. por ejemplo, lo de Eternals también me moló, también supongo que por gustos personales. Seguramente. Me moló también, por ejemplo, y fíjate que tampoco era adulta en un sentido WandaVision, me parecía diferente la serie esta que hubo y Maravilla. me pareció la leche. Sí, sí. Entonces, al final tengo la sensación de que, bueno, pues hay mucha purria y de repente hay alguna cosilla ahí interesante que bueno, que el que tiene ese gusto va a ir a eso, el que no va a seguir viendo todo parece más una fan completista de generar mundo y generar cosas que ese mundo al final sea interesante. O esa es mi sensación desde fuera. Y me pasa lo mismo con otras sagas o con otras series o con otras historias que me pueden molar. Que si te hacen una al año o te hacen 18 al año, va a haber un momento que no vaya a ser nada interesante porque no van a tener nada que contar. Si es que no... Claro, es eso. Yo, de hecho, estaba hablando Mick de el tirar hacia un público mayor de edad, ¿no? Y a lo mejor ser un poco más arriesgado, pero estamos hablando de películas comerciales, que es conseguir una calificación de mayores de 18, que haya un poco de sangre y una teta. Pues es que a lo mejor tampoco Bueno, es. Quiero decir, no, estoy sino exagerando, que- ¿no? Que al final son películas comerciales. Tampoco van a irse a hacerte algo súper bestia. Creo, ¿eh? No lo Sí, sé. pero por ejemplo, lo que se ve con la nueva esta de Nick Fury, eh, se ve como o por lo menos promete algo como más adulto. Ya no necesariamente de cara a que vaya a ser más sangriento, tipo, pues a lo mejor más Deadpool, ¿no? Que sí que puede ser como un poco lo más bestia que hemos visto dentro de los mutantes, ¿no? Y tal. Sino incluso otro tipo de fotografía, otro tipo, o sea, algo como más oscuro. Bueno, Logan, tío. O sea, por ejemplo, yo creo que un buen ejemplo de por dónde deberían tirar Bueno, fue Logan y bueno, o sea, era una película como que era para mayores de 18, algo más oscuro, un universo diferente, una trama más adulta, no había comedia, no hay humor en esa película. Bueno, o sea, un tono más adulto y no tan, bueno, pues eso, blockbuster con tu fillo Disney, ¿no? O sea, un Piratas del Caribe o tal, sí, no desmerecer a ese tipo de películas que están muy bien también, ¿no? Pero bueno, que si siguen como con esa misma línea, con todos los blockbusters que van sacando, llega un momento que todas te parecen casi la misma película. Yo ya de las últimas casi no distingo muy bien. Encima, como te aparecen unos en las películas de otros, tal, no sé qué, llega un momento, o sea, Thor Love and Thunder al final era Guardianes de la Galaxia en un 50%. claro. Entonces, pues ese tipo de cosas, ¿no? Ya Yo llega un agradezco punto. mucho, por ejemplo, la de San Raimi. La de San Raimi del multiverso, por La del multiverso, ejemplo, la del Doctor Extraño, sí. la agradezco, se me queda en la memoria. Es una peli que Sí. dices, hostia, esta se me ha quedado ahí. Vuelvo a decir lo mismo, posiblemente también por gustos, ¿eh? Pero por pero ejemplo, ¿qué pasa si te vuelven a hacer otra película igual nada, a la sobre el mierda. multiverso? Es que ya la sorpresa esa Bueno, de ya, crear ya, la, un... ya la hicieron y ganó unos cuantos Oscars. Ah, bueno, sí, Toda la pero vez en todas diferente, partes. claro, Bueno, no, pero claro, claro. Pero te han contado otra cosa, te han contado algo diferente. No, Ahí, no por tiene nada que ejemplo, ver. mira, Era una broma. un ejemplo que veo guay es el de Batman, en un sentido. Están los bueno, más allá de las novelas gráficas, Batman de Barton, en su momento, 90 y demás. El cambio que luego hubo con Nolan fue muy interesante a nivel de... es otra cosa. Y a pesar de que Martín nos insulte muy fuerte, pero esta nueva, la sensación es que es algo nuevo también. O por lo menos a mi forma de ver, creo que también coge Pero una rama algo diferente. ¿con esta nueva que te refieres? ¿A de Batman? O sea, la de Sí, sí, Pattinson. sí, a la de Pattinson, a la de Sí, Pattinson. sí, no, La no. sensación de, vale, tenemos el de Tim Burton, tenemos el de Nolan,
y ahora tenemos este. Y la sensación sí es de algo de diferencia, posiblemente no tanta diferencia como Barton a Nolan, que creo que había mucha más diferencia, pero aquí sí han cogido otra zona, otra línea, digamos. Bueno, Entonces creo que es eso como funciona. al final Bueno, es como los autores en cómic, ¿no? O sea, pues ahí tienes el Batman de Jim Lee, ahí tienes el de Frank Miller, y ahí tienes el Batman, pues, yo qué sé, de Greg Capullo, por ejemplo. Entonces, bueno, al final cada Batman es a un estilo de un director y se puede uno asemejar a unas cosas más o a otras, ¿no? A unos universos de... O sea, no es lo mismo el Batman de Greg Capullo que el de Frank Miller, ¿no? O eso, o el de Lee, por ejemplo. Pues son... Al final sí, se desarrolla todo como dentro de ese mundo y de ese tal, pero bueno, o sea, hay muchos luego que con DC también pasa, que hay diferentes multiversos, igual que pasa con Marvel. Entonces, yo qué sé. Al final también son épocas, ¿no? sí. En el siglo pasado teníamos un ejemplo muy claro que fue toda la superproducción en el sentido de cantidad que se hizo con el western, ¿no? Que estaban sacando películas del oeste cada 2 días. Y había, claro, pues muchas películas que eran muy buenas, porque al final, si haces 10 millones, alguna tiene que ser buena, pero había otras tantas que eran muy malas y al final el formato terminó por morirse. Y ahora, de vez en cuando, sacan alguna pues no está mal, otra ya no tiene ese sentido que tenía antes y bueno, pues está ahí como género y ya está. Imagino que en este caso pues ocurrirá lo mismo, que en algún momento pues dirá hasta aquí. O igual ocurre con la música, con la literatura y con todo. Sí, Son épocas, supongo. sí. Creo que Martín no se va a conectar hoy porque estamos grabando, claro, hoy es martes 9 y hay Eurovisión a las 9. Entonces, imagino que Martín estará ahí a punto de preparándose las palomitas y esas ¿Hay cosas. Eurovisión hoy? Son Eurovisión, las semifinales o no sé qué. Ah. Eurovisión y Champions. Sí, bueno, pues Bueno, Cosas que son pasan. una de ambas. Mi apuesta es que menuda está fiesta. viendo, que está preparándose para ver Eurovision. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y bueno, después de esta falta a Martín, que en algún momento dejará de escucharnos por pasarnos de la raya, ¿qué habéis visto esta semana? Así rápido. ¿Tú qué has visto, Víctor? ¿Acabas antes? Pues bueno, sí, Asedio, que a mí que estuviste hablando de ella la semana pasada. Sí. Lo primero, amor a Miguel Ángel Vivas absoluto por el cine que ha hecho y por el Pero, cine que hace y el cine que hace. Pero creo pero, que esta peli le ha quedado flojita. Creo que le ha quedado un poco en tierra de nadie. Yo me he quedado un poco frío con esta, a pesar de que creo que tiene grandes virtudes, que vuelve a estar en lo mismo, que vuelve a ser en los tiempos, cómo mide el ritmo, cómo mide ciertas cosas, a pesar de que creo que hay momentos que dilata además. En esta creo que hay Sí, momentos, sí, por sí. ejemplo, cuando al principio de la peli creo que la primera secuencia es maravillosa, creo que te mete en una situación genial. Luego pasamos a ver un poco la historia de ella, con la madre cantando una canción con la tele que creo que es excesivísima para lo que quiere contar, a mi forma de ver. Y pasamos a una peli que empieza muy bien y la sensación que tengo es que se va desinflando, que se queda como que quiere contar cosas personales de los personajes, pero no, que quiere contar la historia, pero no, y se queda como en una peli que tiene muchos momentos muy potentes a nivel visual y a Sí. nivel narrativo, pero se quedan como retales. Tengo la sensación de retales que están dispuestos de una forma que no llegan a conectar bien unos con otros. Creo que hay partes que me interesan mucho, que es la cámara y el montaje, el tiempo, el ritmo narrativo, el ritmo que lleva él. Hay imágenes que a nivel fotográfico, a nivel son muy potentes y está clarísimo las referencias a Zombie de Romero que hay Ujú, por ahí, una ujú. sensación Sí. brutal, y a La Horda, a la peli Sí, a la horda también, es francesa. verdad. O sea, también, Tengo, o también. sea, de hecho, un saludo enorme a Gorka, que estaba viendo allí la peli, que luego intercambiamos opiniones. Y a los dos nos había venido La Horda a la mente, sobre todo en una parte de la peli. Y lo que pasa es que para mí no llega ni a la
al nivel de La Horda, que creo que es una peli muy, muy, muy interesante. Y bueno, pues una peli que creo que hay que ver, pero que para mí creo que con todas las virtudes que tiene, creo que no están a mi forma de ver bien conectadas, o por lo menos no han conectado conmigo, ni a nivel música, ni a nivel personajes, ni a nivel historia, una sensación de desinflado. Posiblemente mis expectativas eran tan altas después de ver Tu hijo y después de ver la obra y al final es un tío al que seguimos y tal, eran tan altas que supongo que eso también al final hace que vayas, bueno, que digamos que examines a este tío de una forma quizás no del todo justa, pero bueno, ahí está. ¿Tú, Mick? Sí, bueno, o sea, también o sea, de acuerdo con Víctor con lo de asedio en varias cosas que dice y sobre todo como ya os dije yo el otro día, sobre todo el tercer acto y tal, le sobran 10-15 minutillos, creo que dilata demasiado algunas cosas que no necesitamos, ¿no? Pero bueno. Y perdón, Mick, ¿no te pasó con algún personaje como puede ser el que quieres ver como más, que está puesto una puntilla, pero luego se va? Ya está. Tengo la sensación, ¿eh? O sea, que tengo una sensación ahí Hay de alguna cosas cosilla guays, de pero no. esas. Hay alguna Pero bueno. cosa de esas, sí. Hay cositas de esas que, bueno, que por eso yo os decía que me parecía que estaba un poco como al límite en muchos aspectos y en muchas zonas. Pero bueno, una pena, porque además se han pegado un batacazo terrible este primer fin de semana. Es una pena porque, joder, desde luego la intención de la película no es como para eso, ¿no? Y creo que tiene cosas que merecen muchísimo la pena a nivel de realización. A mí me parece estupenda, o sea, pero bueno. Nada, pues espero que se les arregle un poco. O que Francia les salve, que en Francia les gusta Sí. tanto el cine español, que igual Francia les salva. A ver si, bueno, supongo que al final la batalla se gana por algún lado. Yo esta semana tampoco he visto demasiado porque, bueno, igual últimamente no más liate. Pero bueno, estoy también aprovechando los pases de prensa que con tanto gusto pido y demando. Y nada, esta semana he visto No Bears o en castellano Los osos no existen de Jafar Panahi. Sí, bueno, al final cine iraní, para el que no conozca un poco la obra de Jafar Panahi, que es, bueno, pues eso, como digo, director de cine iraní, que es uno de los más influyentes dentro de pues lo que se conoce un poco como la nueva ola de el cine iraní y bueno, es un tipo que tiene una trayectoria y que como que todos los teóricos del cine y tal le han tachado como uno de los grandes genios de este cine iraní. Y bueno, pues al final como mucha referencia también y muchas similitudes a, pues sobre todo, como es obvio, a Kiarostami. Y bueno, pues a esos directores, ¿no? De esa ola. Pero bueno, que creo que tiene en concreto mucho de Kiarostami, ¿no? Me pareció muy buena película, pero bueno, claro, o sea, al final peculiar, ¿no? Porque es una película bastante peculiar, no deja de ser un mundo que a nosotros siempre se nos escapa un poco. En Venecia funcionó súper bien, en Semici también, y bueno, es una película que internacionalmente de momento pues lo están tachando como de obra maestra, y bueno, una película también bastante que creo que es como bastante como movedora, no sé, es curiosa porque es una situación concreta, al final es metacine, cine dentro del cine, es un director que está grabando como una especie de docuficción de unos personajes que han vivido una historia de exilio, pues dentro de este mundo iraní, habla mucho de lo que es gente que intenta pasar de un lado a otro las fronteras, hay terroristas de por medio, y es bueno el propio Jafar Panahi, que pues esto obviamente tiene todo algo de autobiográfico, ¿no? Y tal, pues ya sabéis que hacer cine en Irán no es sencillo, ¿no? Entonces, bueno, este tipo es como que... No sé si lo tiene prohibido, creo, hacer cine en Irán. Claro. Entonces,
por eso digo que hay como toda una parte ahí de metaficción también y demás. Y entonces, bueno, pues es como este tipo que está como exiliado ahí en un pueblo cerca de la frontera, pero no le permiten salir del país, pero tampoco puede rodar, entonces es como que rueda por streaming, tiene como a su ayudante de ir, se va como cerca, a un pueblo cerca de donde están rodando, de incógnito, y bueno, pues tiene a su ayudante de dirección y es como, el rodaje es directamente pues con una cámara que es una webcam para él y van todos con pinganillo, y entonces él desde el otro pueblo le va dando directrices a su ayudante de dirección y tal. Entonces, bueno, es muy interesante pues ver esta manera, ¿no? De pues salirse un poco por la tangente dentro de las posibilidades que tiene algún cineasta en estos países, ¿no? Y alguien como este señor, que es una de las eminencias, es uno de los grandes maestros del cine iraní, ¿no? Y aparte luego es divertida, pues porque tiene, dentro de que es un drama, hay como también historias paralelas, subtramas de algunos personajes, tanto dentro del propio rodaje como fuera del rodaje, y la historia paralela que tiene este tipo en el pueblo. Y creo que, bueno, que la película funciona muy bien y es muy buena película, y sobre todo que a nivel social y como reflejo de ese mundo y de cómo se puede llevar a cabo una película en estos lugares, ¿no? Pues desde luego es un retrato de la sociedad iraní y de actualidad súper aplastante, ¿no? Y, bueno, yo la recomiendo, si podéis verla, supongo que la gente, los oyentes la disfrutarán. Un poco entiendo que Luego, es parecido a Taxi Teherán, que un tiene poco algo, bueno, sí, tiene al algo, tiene final algo. él grababa con la cámara que había de seguridad en el taxi un documental. Y es, Eso bueno, al es. final Sí, cine un poco es contestatario también. total, sí, a ver, o sea, este tío aparte es un tío muy político y tal, y muy activista, y bueno, pues al final, de hecho, en esta película hay algunos de los personajes que tienen un conflicto en el pueblo donde este hombre se queda, y es como, joder, tal, pero lo que tienes que hacer es hablarlo, tal, y dialogar, y le dicen a él mismo, y dice, sí, como lo de usted, ¿no? Que también está donde está porque lo ha hablado todo y lo ha solucionado, y hablando en este país se soluciona todo y tal. Entonces, bueno, creo que al final está muy bien porque hace como una crítica social, supongo que desde la frontera en la que se puede mover sin que, pues yo qué sé, se lo carguen, ¿no? Porque, También muy bajo el amparo de Estados Unidos, que es por también supuesto, Estados Unidos como que le defiende, ¿no? Y sí, Occidente le defiende mucho a este tipo porque, bueno, también interesa tener a alguien ahí dentro que agita el avispero. es el contraste, ¿no? También le ves a este Sí. tipo en plan en el pueblo, es un pueblo pues un poco ahí de paletos, con las costumbres, aparte como que se mofa mogollón de la religión, porque está la religión y la política, el comisario de policía del pueblo, es como también el imán a la vez y tal, entonces como tiene como mucha crítica social, pero bueno, ahí le ves al tipo que dentro de ese mundo él va con su MacBook, con su, ¿sabes? Tiene ciertas cosas de tecnología, con su iPhone, con tal, con no sé qué. Y entonces, bueno, es como muy curiosa, ¿no? Y vamos, desde luego, es muy buena película. Y no sé cómo vamos de tiempo, si tengo que parar y hacer O de mom- Waterpuli. yo creo que no, ¿Me da no, no, tiempo? no nos ha Todavía no ha salido salido. el tiempo. No, yo creo que Todavía. todavía puedes aprovechar. Venga, pues nada, Mira, esta justo. mañana he estado viendo que también habíamos comentado algo en el programa anterior, me parece, La quietud de la tormenta, Ujú. de que, bueno, pues que la van a estrenar, la estrenan el día 12, y también estaba en paseo de prensa esta mañana y en los Renoir, y bueno, la verdad es que joder, me ha gustado mucho. Otro drama, mitad rodado en euskera, mitad rodado en castellano y un trocito también en francés. Y bueno, director Alberto Gastesi. Yo en concreto tampoco había visto nada de lo que había hecho este señor, que ha hecho, bueno, sobre todo algún vídeo musical y tal, y un par de cortometrajes. Pero la verdad es que joder, me ha sorprendido. Es muy en la línea del cine de, por ejemplo, de Jonás Trueba, como innegablemente
una influencia pues bastante francesa y bastante nouvelle vaguera, porque además, o sea, son una pareja que vuelve de vivir, son dos vascos, una pareja de Donosti, que vuelve de vivir en París, llevan años viviendo en París, entonces como que vuelven un poco a los orígenes y tal, y quieren pues como formalizar otra vez su vida ahí. Como dato curioso, pues a la playa de la Concha ha llegado una ballena, se ha encallado una ballena y entonces está como todo ahí Donosti viendo que a ver qué coño pasa con la ballena, si se muere la ballena, si no se muere la ballena. Y entonces son dos parejas. O la otra pareja son el que les va a enseñar el piso donde ellos se van a quedar a partir de ahora en San Sebastián, y la novia de este chico es una bióloga marina que es la que está con el lío de lo de la ballena, ¿no? Entonces, bueno, hay como una relación ahí entre los personajes y es que es bastante, parece todo en su planteamiento como una película bastante normal dentro de este tipo de cine, así afrancesado y tal, un drama de parejas, muy de diálogo, de situaciones a priori como costumbristas, de la vuelta a casa un poco, ¿no? Y de quizá encontrarse con viejos amigos, amigos viejos que han encontrado amigos nuevos y que te ponen en común con ellos, tal, un poco. Tiene como de relaciones interpersonales, pero todo el rato te están llevando a un pasado de la protagonista, que es Loreto Mauleón. Me gusta mucho además a mí esta chica, me parece una grandísima actriz. Y entonces de ese personaje que les está vendiendo la casa, te dan a entender que esta chica ha tenido una relación antes con él, antes de estar con la pareja con la que está ahora, y te está todo el rato retrotrayendo a flashbacks de esa relación anterior con este chico. Y al final de la peli hay una grandísima sorpresa. Entonces es una película que habla de las elecciones que se toman, de las que no se toman, de qué podría haber pasado si hubieras tomado decisiones diferentes, de dónde estarías ahora en función de esas decisiones, y creo que te deja una sensación y un buen sabor de boca final con una gran sorpresa, como digo, que es como ¡hala! ¿Sabes? Que un girito final ahí que funciona muy bien, muy buen diálogo, muy bien dialogada, muy buen ritmo, y bueno, como curiosidad, pues también es en blanco y negro y es en 4/3, que es una película, es un caramelito, o sea, es buena película. Yo tanto a esta como a Los Osos No Existen, las dos un 7, ¿eh? Dos buenas pelis. Así que, bueno, ahí recomiendo las dos y nada, pues si las veis, que las disfrutéis. Pues con esto y un bizcocho os diría de irnos a Publi un rato y ahora volvemos. Chao. Muy bien. Adiós. Me había quedado yo sin comentar lo que había visto la semana pasada, pero tampoco es que haya visto muchísimo. Sí que había señalado Guardianes de la Galaxia Volumen 3, que como crítica sesuda y muy pensada, diré que a los que sean fans de Marvel seguro que la disfrutan. Los que no les guste Marvel no va a ser la película que digan, oh, Dios mío, tengo que darle una oportunidad
a Marvel y a los superhéroes porque esto me ha hecho repensar toda mi existencia, ¿no? Es una película más de superhéroes. Y para los que sientan que a veces sí y a veces no, pues sentirán que esta película pues tiene cosas que están bien y cosas que no. Es un poco... Buah, te la has jugado, ¿eh? Sí, he estado pensando este rato y creo que es como defino Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Sigo con Succession, que también es, lo comentabas tú antes, Víctor, que al final la estás viendo ahí sin descanso y que al final se te junta todo y no ves una diferencia casi entre temporadas. La verdad es que es muy uniforme y que probablemente podrían haberlo reducido todo a una temporada, pero no hay un punto de querer seguir viendo ese mamoneo que se traen y ese, no sé, ese salseo, ¿no? Entre y ver cuál es la más gorda que van a hacer próximamente. Y bueno, pues la tercera temporada sigue cumpliendo. No sé por dónde vas. No sé cómo... ¿la tercera o la cuarta es la que estás viendo tú? ¿Es la última temporada, he dicho tercera? Sí. Es la No, cuarta, es ¿no? la cuarta, sí, perdón. Sí, yo estoy creo que estoy por la 3. Estoy por la 3. Pues la última temporada un poco continúa esa estela. Y un poco por comentar, porque todavía lo podéis ver, he visto María Luisa en el Teatro Abadía, una obra de teatro muy particular, es un teatro quizá no para todos los públicos, es un teatro bueno, pues de Juan Mayorga y es... no quiero utilizar el término porque me recuerda un poco a lo de terror elevado, pero ¡El que tengo aquí colgado! va un poco en esa línea porque es verdad que creo que para disfrutarla realmente tienes que estar acostumbrado a consumir teatro y aceptar ciertas formalidades de esta obra que creo que está muy bien y la disfruté muchísimo con una señora mayor que vive sola en un piso y solamente tiene conversaciones con un portero un tanto particular y con un tono y un humor muy como muy blanco, te cuentan una historia tremendamente dura. Y bueno, pues como para ver algo así distinto, que no todo sea cine y series, os recomiendo María Luisa en el Teatro Abadía. Y si queréis directamente, nos vamos a hablar de la película de hoy, que es Close. Estoy diciendo Close, pero no sé si se pronuncia Close o algo similar, porque al final no es una película tampoco anglosajona. No sé si Close viene de... Pero bueno, no sé si es lo importante. Yo creo igual es Close. Sí, No algo sé. así, ¿verdad? No, Sí. no lo sé. Bueno, Close, la que sale un Close, niño esa. en la imagen. Esa. Pues no sé si habéis visto algo del director, porque tiene otro largometraje, Girl. No, No, pero creo que me la voy a ver luego esta noche o estos días me la veré que está en Filming. la de Creo la Girl, otra, Girl. Girl, Y desde sí. luego después de ver esta, necesito ver la otra que ha hecho. Sí, Además ¿verdad? lo petó en Cannes, la de Girl. Y, o sea, nominada a Globos de Oro, Premio Europeo, Premio Público en Donosti, estuvo nominada a Goya, César, bueno, taca, o sea, a tope, a tope. Fíjate joder, que desde luego tiene un currículum envidiable, pero ha sido después de ver esta. Después de ver esta ha sido una sensación de necesito ver más de este director, de esta visión o de... Vamos. Girl gustó mucho a la crítica, yo tampoco la he visto, pero al final es con esta con la que acaba consagrándose y llamando un poco más la atención, ¿no? No sé si me he quedado poco pillado, me parece a mí, ¿verdad? No, no, no. ¿No? Ah, pues vosotros sí, para mí. Bueno, sí, pues entonces directamente paso un poco a comentar la sinopsis. Leo y Remy, de 13 años, son amigos de toda la vida, hasta que un suceso impensable los separa. Leo se acerca entonces a Sophie, la madre de su amigo, para tratar de entender lo que ha ocurrido. Y no pienso hacer chistes en esta sinopsis porque no hay forma no quiero. Me niego. Ils sont en arrière-cour! Je vais dormir chez Rémi ce soir.
Tu reviens chez nous un jour? Peut-être. Ouvrez les fenêtres, les garçons. T'es prêt? Hallo iedereen, welkom in het eerste middelbaar. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que vous êtes ensemble? Non, on n'est pas en couple. Je pense qu'ils sont meilleurs amis plus. Oui, on est plus, mais genre même quasiment frères, c'est pas... Bah, peut-être que vous assumez pas. Alors, t'es dans la même classe que Rémi? Gut so, Wenche, gut so, das ist gut, ja gut, gut bist. Ah, noch es. Pourquoi t'es venu? Vas-y, on accélère. Non, tu m'attends toujours, mais là tu me laisses. Tu vas chez Rémi ce soir? Non. Quoi? Harry, Rémi, Il est pas là. That's it, go! Calme-toi. Arrête. Así que directamente, ¿por qué merece la pena ver Close o Close, por ejemplo, Víctor? Creo que diré que merece la pena esta película por todo, por absolutamente todo. A mí me ha maravillado, es lo primero que puedo decir. Desde los propios personajes, la parte intimista de los personajes y cómo están retratados estos dos niños, me parece absolutamente una delicia. Prácticamente siempre que están en pantalla, los juegos de miradas, sus tiempos, su química, me parece mágico, sobre todo precisamente porque son niños. Desde eso me parece genial cómo está hecha la historia, cómo trasciende la historia a través de ellos. Me parece también un guión muy potente, a la par que algo sencillo en el sentido de estructura, pero me parece muy potente cómo va creciendo y cómo se van distanciando esos personajes, pero a la vez los juegos de miradas que hay entre ellos, cómo uno no deja al otro, pero sí, me parece que tiene una fotografía maravillosa. Es que para mí es un poco un todo. Creo que la integración de la música en esta película también me parece mágica, me parece absolutamente mágica, entre lo diegético y lo extradigético. No sé, es que pocas cosas podría decir malas, personalmente pocas cosas podría decir malas de una peli que me parece que desde el inicio al final tiene una potencia narrativa, una potencia de personajes, una potencia de lo que se dice, lo que no, de love. No sé, a mí me ha impresionado. A mí es una peli de estas que me la guardo muy mucho. Supongo que por señalar algo negativo que tiene una parte francesa. No, pero como para mí, por ejemplo, eso no es malo, no lo contemplaría. Pero bueno, por decir sobre todo una cosa, a mí son los tiempos en los que ellos no están hablando, pero ya no hablo de los niños, hablo de la madre, de las madres, hablo del hermano, del padre, la escena de la cena, la escena del autobús, las escenas en los patios. Creo que es una peli mágica, creo que ha conseguido una química de personajes y que me parece que pocas veces se llega a eso, se llega ahí, con un tema además que me parece además muy bien tocado, muy bien tocado. Nick. Sí, no, bueno, es que suscribo un poco todo lo que ha dicho Víctor porque creo que tiene un trabajo notable en todos los sentidos y en todos los departamentos, empezando simplemente por el trabajo con los actores, ¿no? Con los dos protagonistas, con Eden Dunbrine y Gustav de Wild, que no sé si lo pronuncio bien porque son nombres de estos ahí. Sobre todo el de The Wild es como un nombre flamenco ahí, un poco. Pero bueno, o sea, es que es todo, es como
una película total y absolutamente bien integrada por donde la mires, ¿no? No tiene como ninguna arista, está todo como tan bien limadito, tan bien acabado, tan pulido, que aparte está dirigido como con una delicadeza especial, ¿no? Como con una mano suave que acaricia cada una de las partes de este largometraje, ¿no? O sea, este Lucas Don't, desde luego, yo no tenía como el punto de mira puesto en su cine, pero a partir de ahora, desde luego, no dudo vamos, en cuanto saque cosas nuevas, estar pendiente y desde luego la de Girl la veré, porque creo que como que es una película que está hecha como muy fina, ¿no? Todo como muy fino, ¿no? Como con un trabajo muy meticuloso de todo, o sea, desde, como decía Víctor, también la fotografía, ¿no? Y luego simplemente también los temas, ¿no? Los temas que trata, que creo que son tan necesarios y los trata de una manera y con un punto de vista tan propio, tan concreto, tan suyo, que al final habla de la homofobia, de un poco del maltrato psicológico y de lo que se llama bullying ahora en los centros escolares, ¿no? Y cómo bueno, es un simple adjetivo, ¿no? Una palabra despectiva o insulto, ¿no? Como pueda ser que a dos niños que se han criado desde pequeños juntos y que son como hermanos, ¿no? Y que se aman un montón de una manera como muy pura y muy fraternal, pues en el momento en que empiezan a ir a un colegio y se ponen en común con otra serie de niños, ¿no? Y otros grupos de críos, pues un poco hijos de puta, como pasa siempre con los críos, ¿no? Que al final los niños son muy crueles, o sea, no es por nada concreto, ¿no? Pero todos los críos en algún momento pues han tenido a ti, sobre todo cuando se juntan, ¿no? En plan, así en críos en masa, ¿no? Y entonces, bueno, pues como algo así puede hacerle un montón de daño a una persona y cómo psicológicamente le puede pasar una factura tan terrible, pues como que a alguien que ama tanto, ¿no? Y a quien quiere tanto, a su mejor amigo del alma, pues se genere uno por parte de otro ya una incomodidad y un rechazo, bueno, y que haga que uno de ellos, pues pueda cometer una atrocidad, ¿no? Como es quitarse la vida. Entonces, bueno, habla también del suicidio, aunque en ningún momento se toca exactamente eso, ¿no? Desde un punto de vista, no dan detalles, ¿no? De cómo pasa o cómo lo hace el otro niño, pero sí, Víctor. Perdón, Mick, hay una cosa que creo que denota precisamente el sentimiento con el que lo hace, que me parece una de las escenas de la peli, que es cuando el niño se acerca y ve esa puerta reventada. Sí. Esa puerta reventada. Tiene más fuerza eso que cualquier cosa explícita que hubieran sacado. Tiene muchísima más potencia narrativa eso, junto con la escena del autobús de la madre. De la madre del otro chico, del amigo. Bueno, era eso, que para mí esa escena es que describe muy bien la forma en la que ha contado esta película. Desde luego es una película con una sensibilidad muy especial y es que se esfuerza además mucho y muy bien en, sobre todo, la gestualidad, ¿no? En cómo creo que es muy sobresaliente y a nivel de dirección de actores hay que reseñarlo, que es cómo aguanta con los niños en plano, ¿no? O sea, y bueno, no solo con los niños, pero es más difícil trabajar con ellos, ¿no? Con los críos siempre. Son, no sé, que tienen 12 años estos chicos o algo así. Y tiene unos planos de estos aguantando plano en close shot, ¿no? En plan, en primeros planos, con miradas a cámara, miradas, ¡buah! Es que te descarnan por dentro, ¿sabes? Es una barbaridad. El último plano de la película. Maravilloso, o sea, es un plano increíble. Pero la primera parte te generan una felicidad y una ternura y un todo, un absoluto todo, que genera lo que quiere generar en cada momento. Además, a mí hay una cosa que me parece maravillosa y es cómo
desde un primer momento, o casi desde un primer momento de la historia, cómo por la realización y por los planos que escoge, por los encuadres que tiene, cómo te hace partícipe a ti como espectador y cómplice de que pienses de que esos niños son algo más que amigos. Porque, o sea, lo consigue y tú te lo planteas desde el principio de la película y dices, bueno, vale, aquí hay algo, no hay nada. Y sabes que es que en el momento en el que den el paso al colegio y se empiezan a juntar y ya simplemente cómo les ves, cómo elige, cómo les coloca a cada uno cuando entran y cómo les posiciona uno frente a otro, que uno está como en un poquito más, unos pasos más avanzado que el otro según están entrando en el patio de ese colegio, el primer día de colegio, y cómo se van moviendo y hay uno que mira hacia el otro y parece por la perspectiva que se juntan las bocas de los dos un par de veces. O sea, son cosas que tú las vas viendo y cómo va direccionando. O sea, a nivel de dirección, ese tipo de detalles son maestros, tío, y magistrales. A mí es que me parece una película súper necesaria, súper necesaria, y también para que los espectadores piensen en la masculinidad, ¿no? Y las nuevas y viejas masculinidades, la masculinidad en general, ¿no? Creo que es una película que da mucho que pensar y, como digo, una película que es imprescindible en la actualidad. Yo creo que precisamente es justo de eso de lo que habla la película, ¿no? Más allá al final de la infancia, el crecer, el aceptarse a uno mismo. Creo que es de alguna forma un retrato de la masculinidad. En este caso de dos adolescentes. Y cómo, porque es muy probable que es que sean algo más que amigos, ¿no? Que a lo mejor no se lo hayan dicho entre ellos, pero que sientan algo muy parecido y que estén los dos enamorados, ¿no? O se gusten o sientan que son algo más que amigos, vaya. La cuestión es que qué más da y qué importa, ¿no? Y en el momento en el que alguien en el colegio, pues con toda la inocencia, porque además las niñas se lo preguntan con una inocencia plena de, oye, que no pasa nada, pero vosotros sois algo más que amigos, ¿no? En ese momento se genera ahí un clic en la cabeza de uno de ellos y empieza a rechazar algo que ya no es, porque podía rechazar y decir, no, es muy amigo mío, le quiero mucho, pero somos solo amigos. No, es que empieza a cambiar. Y ahí es donde te das cuenta de que, ostras, está hablando de algo muy serio, ¿no? No es, le están haciendo cambiar su forma de ser y su forma de querer a alguien. Es muy duro en un niño de 12 13 años. Además es que son edades que hacen que es el momento de construirse. Entonces es tan fundamental que... Yo fíjate que una de las cosas que más me mola de la peli es que no es nada explícita. Al final todo lo que va sucediendo... hablabas, Mick, de la parte de homofobia y de esa parte. Es tan dispersa, digamos, esa homofobia o eso, es tan dispersa que no es evidente. O sea, es una sensación de no evidencia, sino lo que ocurre cuando el niño se siente como distinto, atacado, y hay un momento que simplemente lo que valoras es el niño se va, al final acaba jugando al fútbol, como acaba siendo ese niño que le dicen, o que parece que la sociedad le dice que tiene que ser, digamos. Entonces, me parece trascendental que no haya sido a través del bullying, o no, porque la sensación es que la peli no pone el foco en el bullying, no hay muchos momentos en los que se rían del personaje o le encierren, como pasa en otras películas, que a lo mejor es mucho más violento, mucho más de otro tipo de narrativa, digamos, sino que es todo más interior, es todo más emocional, es más... de repente se separan, de repente está él en el grupo y simplemente es una mirada, da la vuelta a la cabeza para ver dónde está su amigo. Y con eso está diciendo mucho más. Entonces creo que es una peli que trata todo esto de una forma no tan evidente o no tan explícita como otras, y sin embargo tiene mucha más fuerza. Es muy curioso.
Sí, y además creo que refleja muy bien un montón de casos que, o sea, no solo el bullying es que te den palizas, porque estamos como acostumbrados también a que el cine o, bueno, la literatura o, bueno, la narrativa, ¿no? Y las historias vayan como a un escenario mucho más allá, ¿no? Y algo como mucho más explícito, algo más, ya sea violencia y algo vejatorio a nivel violento, tanto sexual como pues, simplemente golpes, palizas, eso, secuestros, cualquier cosa, ¿no? Pero como aquí te refleja que no tiene por qué ser algo como tan a saco, ¿no? Ni algo tan explícito, ni algo tan ida de madre o algo tan violento, sino que simplemente por un par de comentarios y una colleja en un momento puntual o eso, que te dejen en evidencia sin que te dejen, yo qué sé, desnudo delante de un salón de actos, ¿no? Pero son como Es el rechazo. pequeños, claro. Es el rechazo. El Eso rechazo. Es el rechazo. Y el que te hagan no formar parte del grupo, que te hagan sentirte diferente y el que además ser diferente te hagan ver que es malo, ¿no? Que eso es lo jodido, ¿no? Que el que ser diferente sea malo y te metan en la cabeza que por no hacer lo mismo que los demás tú eres un bicho raro y no eres bueno, eso es lo peor, ¿no? Y eso es lo que muchas veces pasa sin la necesidad de que venga nadie a pegarte una paliza ¿no? Pues es que es simplemente por un comentario, por el entorno y por lo que, bueno, estás empezando a ver que hacen los demás, ¿no? Y tú te sientes distinto y eso, pues te cortocircuita la cabeza y pues llegar a tomar decisiones más en una edad como son estas transiciones, ¿no? De la adolescencia, que como decía Víctor antes, es cuando se están formando un poco las personalidades, ¿no? Y las mentes de las personas, pues cómo puede hacer que se desencadene una bomba atómica, ¿no? Y luego, por otro lado, que es algo que también habéis estado comentando, que todo esto, muchas veces en el cine se habla del subtexto y queda así un poco como etéreo, como que no se sabe muy bien el que es, le falta subtexto o tiene mucho subtexto. Y realmente cuando nos referimos a eso es el decir algo de una forma muy directa pero no evidente. Las miradas que decía Víctor, los silencios, una frase que en realidad esconde otra cosa por detrás porque le está haciendo un daño irreparable al decirle algo que a lo mejor en otro contexto pues no sería para tanto o incluso sería algo como bueno, hay un momento que es cuando empieza ya el principio del fin, que él no le espera a la salida o algo de esto y le deja ahí tirado. Y le dice, no, es que he salido antes. No, no le explica, es que no quería estar contigo, que es lo que realmente está pensando. Simplemente le dice, es que he salido antes, pero no pasa nada. Pues estoy haciendo mi vida. Y esconde tanto esas cosas, ese tipo de frases, ese tipo de gestos, que es maravilloso y me llama la atención porque en algunas críticas se señala como que se ha dejado mucha libertad a los actores, que al final, pues estos niños, que es como todo muy natural, no sé qué, eso es guión, eso al final, esa mirada en el parque de ver dónde está mi colega para medir a qué distancia estamos y que no piensen que estoy muy cerca, no sé qué, tal, eso está perfectamente escrito. Luego, pues a lo mejor los textos, el diálogo, las líneas de diálogo, pues se ha dejado improvisar un poco, pero me parece que es un guión impecable en ese sentido, porque además es muy difícil, creo, escribir este tipo de historias. Muchas veces pensando, no sé, por ejemplo, en Guardianes de la Galaxia volumen 3, el detonante al final es que ocurre algo muy bestia en la película y que hace que todo este pequeño universo se ponga patas arriba porque a un personaje le ocurre algo muy grave que hay que solucionar, ¿vale?
En esta ocasión, el detonante es simplemente que le dicen a los chicos, pero vosotros sois algo más que amigos. Y de repente todo el mundo se tambalea con una frase simplemente. Y me parece de una elegancia tremenda y muy, muy difícil, sostener toda esa historia con esos mimbres tan finos me parece increíble. Sí, 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 Sí. desde luego. Eso, qué bonitas son las escenas también donde está tocando, es un oboe, ¿no? Si mal no recuerdo, era Sí, es un oboe. un oboe. La escena cuando está tocando el oboe, las escenas en las que están durmiendo simplemente uno con el otro, está el inicio que están corriendo por el campo el campo de las flores y demás. Es que es muy bonito para que luego te lleven a ese punto, ¿no? A la pregunta de esas niñas, de ¿sois algo más? Porque es algo que está la peli está jugando con ello y de repente digamos que se hace explícito los anteriores minutos de esa película y no sé, es una peli desde luego que lo que dices tú de cuando cuando le dice lo de que no le ha esperado y luego viene en la pelea, en esa pelea que es súper cruda, o sea, es una sensación de cuando le coge el hermano, se lo lleva. Es que hay un trabajo de los actores que hay por detrás, de las madres, del hermano. Cuando, por ejemplo, van en el coche que dice el chico que no tiene hambre y salen el hermano, el padre, la madre. Tú lo ves de fondo y ves que el hermano se queda como un poco atrás y simplemente un movimiento que está desenfocado, está detrás del personaje y simplemente es un movimiento en el que los padres salen, que está el padre con el hermano, luego sale la madre que le dice, bueno, quédate aquí, cuando tengas hambre sales y se ve simplemente un movimiento del hermano que medio se da la vuelta, medio se queda, pero se va con los padres. Tiene tanto de detalles de movimientos, de tiempos, de silencios, que te va llevando, yo creo, a esa fragilidad hacia el espectador también, hacia tú romperte. O sea, romperte absolutamente porque cómo se rompe esa amistad. Entonces, eso está tan bien tratado antes que te lleva a ese punto a destrozarte. Incluso jugando, porque parece que hay una parte, ¿no? Que según avanza la película, parece que una de las partes sí que tiene un interés más allá de la amistad por el otro, Sí. pero tampoco queda claro en ningún momento. No lo sabes. Hay detalles que te pueden hacer pensar, incluso creo que la puerta del baño es clara porque justo antes hemos visto cómo los dos han estado en la cama como medio jugando, no sé si en ese momento se estaban medio peleando en plan coña, tal, y lo siguiente que vemos es que el chico se encierra en el baño y tarda mucho en salir. Y la madre le dice, las puertas tienen que estar abiertas, no te puedes encerrar en el baño, llevas ahí mucho tiempo, ¿no? Que está como te lleva a pensar que está haciendo algo más que ducharse. Y que luego lo siguiente que veamos es la puerta reventada después de lo que ha pasado, ¿no? Al final te está hablando de las pasiones de este chico que se han quedado encerradas ahí, que no se las ha contado a nadie más. Entonces, bueno, hay algunos detalles pero tampoco queda del todo claro. No sabes si al final lo que le ha dolido es simplemente que ha perdido un amigo. Sí, Sí. el rechazo. Es que es la dificultad del rechazo y sobre todo, como es tan intimista la peli, tan interna, es el rechazo y no entender el porqué del rechazo, porque tú piensas que el personaje, la sensación es, yo sigo siendo el mismo, ¿por qué has cambiado tú? O sea, entonces es eso lo que te lleva al final a ir con ese de, es hacerle caso. Sí, al final a mí me da igual lo que piensen los demás. ¿Por qué a Claro. ti te importa, no? Porque en realidad podría ofenderle tanto al uno como al otro y parece que solamente es Leo, ¿no? El que lo sufre. Sí, pero es verdad que Leo al final sí que desde un primer momento es el que se defiende, es el que, por lo menos como le retratan también, el que empieza a jugar al fútbol, termina jugando al hockey, ese deporte más violento, ¿no? Remy, sin embargo, cuando les preguntan y les empiezan a atacar, no dice nada, solo mira al otro, cómo el otro responde y cómo el otro no se desenvuelve frente a eso. Y al final a Remy le han puesto más en la parte que toca el oboe, la parte más artística, la parte más. Le ves que se va con alguna niña, el otro chico enseguida va a
querer sentirse más arropado por otros niños, ¿no? Por otros chicos, ¿no? Y sin embargo, ves cómo equipara a el hermano de Leo, como cuando duermen juntos también, cómo se abrazan en la cama, cómo equipara un poco lo que él pensaría de Remy, ¿no? Que él le tenía como un hermano, como un amor más fraternal y tal, y sin embargo a lo mejor sí que es verdad, es como, no tiene por qué, pero creo que está a lo mejor un poco lo que dice también Sergio, hay detalles que hacen que la dirección te lleve un poco por ahí, ¿no? Por eso también da la casualidad de que es el que rechaza Leo a Remy, ¿no? Y Remy al final es el que hace lo que hace, ¿no? Incluso le equipara con es Remy el que va a ver al partido a Leo, y luego la madre va a ver también al partido a Leo, ¿no? Entonces, Bueno, Leo va a verle tocar el oboe también, ¿no? Que tiene sí, ahí esa parte. pero creo que está realizado de maneras diferentes y está planteado de... Al final a Leo le pone como entre más gente, ¿no? ¿Sabes? No sé. Creo que, vamos, es lo que da a entender, pero daría igual, o sea, daría lo mismo, que a lo mejor no tiene por qué, pues también puedes pensar que lo que no quiere con lo de la puerta en el baño, que a lo mejor lo que no quiere Remy es que el otro entre y le vea desnudo, ¿no? O que Claro, porque... sí. Sí, aquí cada uno ha pensado una cosa. A mí, por ejemplo, más que estuviera haciendo las cosas, a mí lo que me llevó es a pensar que la madre sabía que es un niño especial y que podría tener posibilidades de hacerse daño. Por ejemplo, a pues mí mira, me llevó a pensar el hecho de que no quería que esa puerta se cerrase, precisamente por si pasaba algo, poder ayudar. O sea, me llevó a pensar que Yo es una lectura que he es... hecho después, ¿eh? No, a mí me pasó, me pasó en la peli, pero no sé en qué momento, no sé si en la misma situación o cuando avanzo un poco, no podría decirlo de forma segura, claro, pues pero sí que la cada uno sensación hemos que visto tuve una ahí, cosa. la sensación no fue ni sexual, para mí, por ejemplo, la sensación no fue sexual y la sensación tampoco fue para que le viera, para que no le viera el otro, sino creo que a mí lo que me pasó a la cabeza fue por Ya, seguridad, ya. Hostia, pues, fue de seguridad. podría ser, ¿eh? Podría ser, fíjate, también. Pero O a lo mejor son las tres cosas. Y Que, está hecho de una manera en la que, o sea, es como ya riza el rizo, tipo pero test. claro, ¿no? O sea, a lo mejor son las tres cosas y es como, bueno, para que se piense esto, esto y esto. Bueno, yo creo que lo grande de la peli es que deja mucho vale. espacio a interpretar. A Vale, que yo pensaba que te referías a que la madre tenía miedo de que se pudiera hacer daño en una duchaja, pero bueno, vale, ok. Vale, entiendo que no iba por ahí. No, es porque entiendo Vámonos a que Publi. es como un niño que ya, o sea, como muy, muy, muy sensible, que tiene a lo mejor una hipersensibilidad que ya previamente ha tenido pues alguna pequeña depresión o algún No sé, episodio anterior por el que los padres se pudiesen haber alarmado. Yo ahora que lo ha dicho Víctor, creo que iría por ahí también a lo mejor, es posible. ¿Eh? a Bueno, nivel de protección, pero porque se le ve un Sí, niño sí, especial. O sea, la sí, sensación es de especial. sí. Pero vamos, también habrá que juega a la preguntarle a imaginación, Nacho. a tú construir Sí, algo. claro, ahí tras esa puerta ha podido pasar muchas cosas. Bueno, pues vamos a hacer una parada y continuamos en un ratillo. Normalmente en Twitch no tenemos demasiado movimiento, pero lo de hoy está siendo tremendo, ¿eh? Pero tremendo, tremendísimo. Creo que solamente hemos tenido un espectador único todo el tiempo. No ha habido un momento en el que hubiera dos, o a mí al menos no me lo ha parecido. Yo no me he conectado hoy. Yo estaba al principio, pero luego me he ido porque la conexión me iba fatal, o sea que... Ah, Pues pues a lo así, mejor hay alguien ahí o, conectado en silencio. o ha sido Mick, el espectador único. No, No, pero me pues pone todavía que hay uno. todavía hay uno.
Pues, Pero no pues se, eso. no se ha manifestado, igualmente le saludamos. Si es que realmente hay uno, a lo mejor es un error de esto que no lo contabiliza bien. Se ha quedado pillado ahí. Sí, se nota Eurovisión. Por cierto, creo que ahora está saliendo un enano samurái, un poco ya por... Claro, es que contra eso no puedes competir. ¿Y qué es? ¿Qué ha salido Eurovisión? ¿Jackass o cómo? ¿Va a ser Jackass el que haga Eurovisión ahora? O sea, ¿cómo es? ¿Qué? ¿No? En Jackass hay un enano. Ah, Me haría gracia un enano ninja y que de repente se presente Jackass a Eurovisión. bueno, El ñaño ninja. Un enano ninja. El ñaño niña. mira que tenías referentes para hablar de enanos y te tienes que ir a Yacas. Uy, man. Man, claro. De siempre. Pero hombre, yo qué sé. Man. Un palumpa, no sé. Yo qué sé. Gimli, Gimli. Frodo. Pablo Motos. Bueno, nosotros somos un poco. Y en directo. Somos un poco de la misma altura. Tampoco. Pero no somos pelirrojos. Eso es cierto. Eso es cierto. Bueno, estamos hablando de Klaus, aunque no lo parezca, película que yo creo que por unanimidad nos ha gustado mucho. Em, Precisamente he escuchado alguna crítica que no ha gustado el final. Un poco, bueno, perdón, el final, no tanto no, el final no. Quería decir el cómo, no sé por qué he dicho el final, el cómo el personaje de Leo acepta algo que ya hemos comentado, que es el suicidio, que también llama la atención, ¿no? Porque vemos que se suicida y que al principio es un choque gordo, pero luego, durante una buena parte de la película, él sigue haciendo como una vida extrañamente normal, como extrañamente feliz, sigue jugando con sus amigos, sigue haciendo sus cosas. Y he visto por ahí alguna crítica de que era como un poco irreal, ¿no? Que el niño tendría que estar mucho más destrozado, le tendría que haber afectado más directamente. Y a mí precisamente es una de las cosas que más me gusta y me parece como más dolorosas, como el chico también tiene que seguir un poco aguantando su papel de a mí él no me importa tanto y tengo que hacer mi vida como si esto no me doliera para que al final de la película pueda romperse del todo y podamos descubrir que lleva con una herida interna muchos minutos de película. Sí, desde luego. Y aparte, bueno, no necesariamente cuando sufres una tragedia semejante, aunque obviamente tengas un shock al principio, en el primer momento y tal, pero hay gente que reacciona de muchas maneras muy diversas y es bastante común que, pues, quitando en el primer momento del shock, intentes los días siguientes hacer tu vida normal, ¿no? E intentar distraerte con la mayor cantidad de actividades posibles para tapar un poco esa pena y, ¿no? Y esa gran catástrofe. Y es, sin embargo, al cabo del tiempo, cuando tu mente y tu cuerpo, pues, te van poniendo los puntos sobre las IES y te van poniendo en tu lugar, ¿no? Cuando te vas dando cuenta de las cosas a toro pasado. Eso Y enmascarar esa pena y en este caso también esa culpa, ¿no? Que sin tener la culpa él, por supuesto, es algo con lo que carga con la culpa de que su amigo se ha suicidado por él y por haberle rechazado. Que también me parece un tema muy interesante a tratar en la película, que queda así un poco como diluido y se pasa un poco de puntillas, pero es un dolor tremendo lo del chico, ¿no? El sentir que su amigo bueno, pues se ha quitado la vida porque él le dijo, déjame en paz, no te aguanto. Y cómo, bueno, se trata esa parte que también no sé, es como de lo más doloroso de la película. Creo a mí me parece muy curioso lo que. No sé si lo has dicho tú, Sergio, o Mick, lo de que haya gente que haya rechazado ese momento. Creo que ha sido tú, Beli, que hay críticas que han rechazado el momento de cómo reacciona él. Que me parece más que curioso el que en vez de abrazar a la peli e intentar pensar en los sentimientos del personaje, se autoanaliza, la gente muchas veces se autoanaliza de qué es lo que debería ser. Y al final es lo que dice Mick, una persona puede romper de muchas formas.
y puede romper un rato y luego estar bien y luego volver a romper y luego estar bien o lo que sea. Puede romper más tarde, puede romper más pronto. Y me parece muy curioso porque creo que la peli lo hace genial. O sea, la sensación con la peli, vamos, es que no le pondría un pero a eso ni de broma. O sea, tenemos el primer elemento de ruptura. Tenemos el elemento violento que entra ya con el hockey antes y sigue ahí. Casi de desahogo, porque al final no es un chico tampoco violento, ni es absolutamente nada en ese sentido. Y al final el hockey hay situaciones en las que parece que es ese estrés interno que está saliendo también, digamos. No sé, hay muchas situaciones que al final describen muy bien que es cómo va viajando ese personaje, cómo está, cómo lleva la culpa o no. No sé, me parece muy curioso que la gente se queje de que el niño pues no se tire en la cama a llorar y no salga de la habitación, digamos. Cuando creo que precisamente la peli, a nivel de estructura y a nivel arco, lo va trabajando muy bien todos los estados hasta que el niño rompe. La escena, por ejemplo, cuando están leyendo los textos, que está diciendo uno de los compañeros, está diciendo, pues era muy majo, era muy tal. Es magia, vosotros no lo conocíais. ¿Por qué habláis de él si no le conocíais y nunca habéis querido conocerle, ¿no? Y va saliendo un poco la culpabilidad, empieza ya a salir, va saliendo, va saliendo, va saliendo. Creo que la peli lo trabaja de una forma tan impecable que creo que habría sido muchísimo más fácil haber roto al personaje desde el principio y ya está. Sí, y hubiese Habría terminado la sido película ahí. muchísimo más fácil. Y creo que la peli es súper inteligente a la hora de hacerlo como lo ha hecho. Esas Vamos, confesiones, ¿no? Con su hermano por la noche, que le dice directamente a él absoluto. lo que ahí de repente desaparece el subtexto, ¿no? De habrá sufrido, le habrá dolido, le echo de menos. Ese tipo de frases tan contundentes que no pueden ser más duras y más secas. Sí, es que creo que muchas veces lo hemos hablado muchas veces con el tema de la crítica, el dejar de ver y dejar de valorar la película por lo que yo considero que debería ser y sí abrazar un poco qué es lo que propone. Y a partir de lo que propone, vamos a verlo. Y creo que en este caso la propuesta es mucho más interesante de lo que sería lo evidente. La ruptura del niño y ya está. Y cómo, porque la peli podría haber ido por muchos derroteros, uno de ellos habría sido ese. El otro personaje no quiere ir al colegio, el otro personaje está roto, le tienen que sacar de la cama, le tienen que animar, le tienen que quitar la culpa y todo eso. La escena del coche, cuando le dice a la madre, creo que ha sido por mí, lo ha hecho por mí. Cómo gira la escena en un segundo y luego vuelve a girar con la madre persiguiéndole otra vez. Si es que la peli cuenta muchísimo y gira con un sentido, eh, no sé, a mí me parece admirable la peli y sobre todo las elecciones que va haciendo. Pues sí, ya te digo que acabo de leer que en Ben Kenigsberg en rogerbert.com ha dicho de esta película que no hay profundidad en el tratamiento de las secuelas. No sé, claro, sí, las secuelas, precisamente esto. La fuerza emocional de Don't ha dado sus frutos, pero esta es una película superficial y calculadora que se hace pasar por una película sensible. Pues hombre, a ver, a lo mejor esa persona es un témpano de hielo que no tiene sentimientos y al final pues lo valora desde ahí. Es que precisamente es una de las cosas que quería comentar ya un poco por cerrar la película, que me parece que será una película que habrá gente que le guste, habrá gente que no, también es una película pues poco lenta, ¿no? En algunos momentos, que tampoco tiene una acción así, que no es una película palomitera para pasar el rato, tienes que decidir el entrar y el comerte este dramón y disfrutarlo. Sí, luego. Pero dudo que haya gente que no le toque, o sea, es que tienes que ser un monstruo prácticamente para que esto no te afecte mínimamente. Cuidado el tema que trata, que precisamente lo hablábamos también perdona Mick, es solo un... lo hablábamos con la serie de... la de Sony, la que hemos estado hablando estas temporadas.
Ay, Dios mío, de las sofás. ¿Qué Ah, pasó con el sí. tercer capítulo? Que eran los Bueno, sí. hombres gays. Sí. Cuidado con el tema, que el tema genera mucha discrepancia desde otro punto que no se dice en la crítica. Pero bueno, perdona a mí, que solo era... No, bueno, que iba a decir que siempre hay gente también a nivel de crítica que parece que necesita ser un poco la voz discrepante dentro de cuando hay unanimidad, ¿no? Y todo es como eso, un anime de que es una maravilla y que todo está bien y tal. Parece que si no hay gente que se salga un poco y que además aposta sea como, bueno, tengo que buscarle algo para poder ponerle mal a la película y ser yo un poco el que difiera de esta opinión popular general de toda esta gente que piensa igual, ¿no? A veces lo Siempre, es que parece. siempre, sí, tío, yo estoy seguro de que hay gente que es así, pero porque también, o sea, no sé, hay, tiene que haber de todo, ¿no? Y hay gente como que va buscando, ese tipo probablemente va buscando esto, que hablemos nosotros de esa crítica aquí, ¿sabes? No sé. No, Pues pero lo ha conseguido. lo ha dicho Sergio, yo entiendo que sea una peli que pueda no gustar a gente, pero a ver los motivos, tú puedes hacer una crítica de la peli que sea lenta, lo que dices, lo que has dicho antes, o que incluso que sea lacrimógena o que pueda tirar a eso, a pesar de que creo que no lo es de una No lo forma es. punzante, digamos, en el sentido... Es los peor cuando violines de Bayona, Claro, sí, eso estaba iba pensando a en decir, que Bayona íbamos los también. tres, en plan, Sí. iba a decir, cualquiera de Bayona es mucho peor, ¿sabes? Creo que, por ejemplo, el subtexto que tiene la música aquí, cuando aparece el oboe, cuando aparece ciertos tonos, incluso de recuerdo, hay un momento cuando ya sucede todo esto, que suena otra vez la música como muy de fondo, ese recordatorio de ese personaje que está ahí, que se ha ido, pero está ahí. No sé, yo entiendo que haya gente que no le va a gustar, eso por supuesto, pero, hostia, es difícil decir que esta peli es superficial. Sí. Me parece difícil decir que esta peli es superficial precisamente cuando creo que precisamente es lo contrario, que donde algo se podría criticar, y no, desde luego no lo voy a hacer yo, puede ser precisamente lo contrario, que sea pedante o que sea, yo qué sé, ¿sabes? Que sea demasiado intensita o yo qué sé, pero no sé, me sorprende. Hay cosas que Sí, no sé. La son vida. sorprendentes. ¿Con qué escena os quedáis de la película? Víctor. Es que, bueno, hemos dicho ya la del autobús, hemos dicho la de la pelea, hemos dicho cuando se acerca a la puerta. Es muy dura. Quizás iba a decir, me quedo con eso. Tampoco sería la escena con la que me quedo, pero bueno, por decir una más, que es la cena, cuando hacen la cena, cuando ya ha pasado todo esto, y hacen la cena con los padres del niño y demás, cómo el padre rompe la mirada de la madre, el hermano que está al lado, cómo sucede esa escena. Eh, es extremadamente dura esa escena. Extremadamente dura. Digo esa, pues por retratar otra más del largo. No sé si nos queda alguna escena más por comentar, Es la que, verdad. claro, es que como que digamos que las más claves, ¿no? Ya las hemos comentado previamente, ¿no? Pero no sé, bueno, es que hay como muchas, como muy icónicas, ¿no? No sé, que no sabría decir ninguna. Estoy intentando como buscar una nueva ¿sabes? Pero tampoco sabría decir ninguna nueva. Quizá a mí me llama mucho la atención esta que os comentaba, en plan que es cómo les presenta a los dos en el patio de colegio, un poco delante de todo el resto de los niños, ¿no? En plan de cómo llegan ellos allí y se quedan los dos un poco a merced de esos pequeños demonios que son los niños, ¿sabes? Claro. No sé, bueno, es que... Estoy totalmente de acuerdo, es que al final es como una película tan plagada de detalles, porque estaba pensando ahora ese momento en el que van los dos en bicicleta y que lo hemos visto ya muchas veces durante la película y de repente se quedan en silencio y no quieren hablar y cada uno va uno para un lado y el otro para el otro. Maravilloso Que ese momento. te quedas como, ostras, no sé si al día siguiente se van a volver a hablar o se van a dar de hostias por cómo ha terminado esto o algo, perdón, tan
bobo, ¿no? Como Leo recogiendo las flores con sus padres, echándolas en una tal, y de repente no recuerdo si es un poco más adelante, vemos cómo está pasando una máquina arrasando con todas las flores, ¿no? Toda esa belleza que había florecido y toda esa pureza de repente. Y son detalles tan pequeñitos que dices, joder, qué genial. Pero quizá un poco por tratar el tema del subtexto y es el momento en el que yo creo que Leo termina de romperse es cuando se rompe el brazo y en el hospital le están poniendo como la escayola y el padre le dice, jo, es que un hueso Romperse roto, un brazo tiene que duele doler. mucho. Sí. Y el niño rompe a llorar y es que estás viendo que para nada que el brazo le da igual, que es que está llorando por algo, es un poco de economía del llanto también, ¿no? Por cierto, Aprovechar. un vendaje que le está haciendo ese médico bastante deficiente, por cierto. O sea, hay que decirlo. Sí, por ponerle alguna pega a la película, ese señor no tenía ni idea de vendar una mano, no era médico, desde luego, claro. Bueno, Pero es como, hostia, macho. O sea, lo suficiente para que luego me firmara. cualquier enfermero o enfermera diría. Regu. Sí que, y luego al final, además, vemos al final del todo de la película, vemos cómo se cierra, ¿no? Este momento de la escayola, cuando con la radial se la quita, ¿no? Y vemos que esa herida que tanto le ha dolido parece que empieza a sanar, pero sin embargo va a tener ahí siempre la cicatriz del brazo roto. Bueno, es que es todo como poesía esta película. Sí. La que has dicho tú es súper interesante, la de las bicis. Sobre También. todo con la profundidad de campo, con el desenfoque. Es un detallazo ese. Oh, bueno, acaba de meterse Martín a saludar justo ahora cuando nos vamos. ¿Qué Pues hacemos? adiós. Vamos cerrando, ¿no? Entonces. Sí. Adiós. Nos está saliendo ya el tiempo. Di la verdad, que estás podemos ir viendo a cerrando. los enanos de Eurovisión. Está viendo Eurovisión. Es que vamos, estoy completamente seguro. Un poco por terminar. Lo siento, Martín, pero es que esto no da para mucho más. ¿Con qué películas recomendaríais echarnos todos a llorar? Bueno, o sea, yo en concreto me ha recordado un poco a Call Me By Your Name por algunos, bueno, por varios motivos. También a la que cuando estuvimos hablando de Quiet Girl, porque Sí. por Sí, tanto por un poco la campiña, en ese caso irlandesa, como en este caso campiña belga, pero sobre todo por cómo trabajaban con los niños y lo que conseguían sacar de aquella cría, ¿no? También a nivel de gestual y de gestualidad y cómo aguantaba la jodía los planos cortos ella sola. En ese sentido, como que han sido sí las dos primeras que me han venido a la mente, pero creo que también podría tener algo de Stand By Me, ¿no? De Cuenta Conmigo, por el rollo de amigos también en el campo y tal, un viaje un poco ahí de colegas, salvando obviamente también las distancias. Sería como una mezcla entre Cuenta Conmigo y Thelma y Luis, ¿no? Un poco. A mí ¿Tú, me Víctor? ha... voy a volver a decir una peli que saqué la semana pasada, que es Let Me In, la peli de la de vampiros, sobre todo por el juego de los dos niños en esa peli, la niña y el niño me parece magia. Y hay una peli que vimos en Sitges Mic, Good Night Mommy, Good Night, que Mommy, es de sí. terror absoluto, que eran los dos gemelos, no sé si eran gemelos incluso, bueno, daban pánico, esos dos niños daban terror absoluto. Es verdad que estamos hablando de una peli absolutamente diferente, una peli de terror, pero también un terror autoral, digamos, un poco en ese sentido como muy, también un poco íntimo o más, sí, autoral, vamos a dejarlo en autoral. Y sobre todo por el juego de los niños, al final es el detalle de los niños que estaba muy bien trabajado, aquella peli estaba muy bien trabajada. Y no me viene a la cabeza, no me venía a la cabeza ninguna más en ese sentido. Yo me acabo de acordar de una, pero es que no encuentro cómo se llama, que es de un niño que se mudan sus padres
a una nueva casa y él se empeña en vestirse como una chica y en maquillarse y demás. Es que no me acuerdo cómo se llama, pero que también genera en un drama. También la he visto, esa película, no me acuerdo tampoco. Una película europea, pero Sí. no me acuerdo ahora cómo se llama, pero sí tengo apuntada Moonlight de Barry Jenkins y Verano del 93 de Carla Simón. Un poco Ok. también un tema infancia en situaciones bastante duritas, ¿no? Bueno, 20.000 especies de abejas también podría ir un poco por ahí. Y esta otra película, ¿cómo se llama? Precious, de Precious. 2009. Sí, que, Sí. bueno, también un poco por tema bullying, ¿no? Y el dolor de un adolescente cuando te tratan regulín. Y bueno, no sé si tenéis alguna más, así que del No, de último momento, a priori eran así un poco las que me han venido a mí a la cabeza. Pues si os parece, bueno, que la semana que viene, ¿de qué intentamos hacer el programa? Habíamos de dicho Ari Aster, ¿no? la de Nueva Ari Aster, ¿no? La de Bob tiene miedo. Beh, Be, beh. be. Va a ser todo el programa así, me da la sensación la semana que Bueno, a ver si la aguantamos. viene. Bien. Son 3 horas y por lo visto la última es infumable, ¿eh? Pero Tiene pinta de que puede ser una película dura, pero bueno, se intentará. Se intentará. bueno, ya ves. Yo creo que hay que tener un poco de actitud. Me venís con una actitud hoy que Yo tengo no. muchas ganas de verla, No, yo simplemente tengo. pues. Pero como sea, o sea, Midsommar, mira que es una maravilla, pero hay que querer verla, ¿eh? O sea, Midsommar es una peli que quieres ver. O sea, Midsommar dejaba muy buen pozo y el tiempo la endulzaba bastante, pero el proceso no era fácil tampoco. No, claro. no es un Hereditary. Hereditary era mucho más Sí. Era más para el asequible. público, era más asequible para el Sí. público. Midsommar tienes que entrar, tienes que continuar, tienes que ir del caminito, tienes que volver, tienes que beber agua. O sea, Sí, desde Y luego. esta es que, claro, es que son 179 minutos. Benur. ¿Qué peligro va a tener el programa que viene? Bueno, no sé. A Bueno, ver. Joaquín Phoenix solo volviéndose loco parece ser, así que bueno, vamos a ver. Bueno, pues en su línea, Si básicamente. si termina con él en unas escaleras comiéndose una hamburguesita de estas de €1, será magia. Redondo todo. O sea, va a ser como El Faro, pero con uno solo y sin Willem Dafoe. ¿Sabes? Pattinson. Al menos una comedia. Pattinson. Vale, venga, ya está. Creo que es la señal para irnos. Sí, venga, adiós. Bueno, le vamos a hacer un poco la bomba de humo a Martín. Aquí hay que venir a la hora, Martín. No nos podemos quedar ahora contigo de charla. No. Hay que fichar. Sí, Llevamos sí, un buen no. rato y no puede ser esto. Es lo que hay. Me pregunta que si se presentan las Tanxungueiras. Entiendo que Eurovisión, no lo sé. La siguiente pregunta es: ¿andas con alergia, Sergio? No, es catarro fruto de aires acondicionados. Un clásico. La tercera Madre mía, pregunta que es: ha bombardeado con todo preguntas. O sea, Sí, sí, está una batería. encima pide. Es que viene más, ¿eh? Encima pide. Madre. Pregunta: ¿ese no es el Joker del Batman bueno? Refiriéndose, creo, a este hombre, a Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Es el Joker del Batman bueno, no, Bueno, es el Joker del Joker. Del Joker. Del Joker. No hemos visto a ese Batman todavía y no creo que lo vayamos a ver, aunque Bueno, aparece Bruce Wayne por ahí. Bueno. Y bueno, tiempo al tiempo, momento... porque bueno, si vuelve Michael Keaton y vuelve el Barton Bears, pues ya me espero cualquier cosa. En cualquier momento empiezan a mezclarlo todo y nos vamos a los años 50, ya verás. ¿No molaría un montón que de repente pusieran una peli de Batman de animación y fuera Ralph, el Batman? Ralph, el de los Simpson. Rollo, soy Batman. ¿Por qué molaría? No sé, molaría un huevo y con carreras de plátano y sería la leche. En mi cabeza funcionaría. A ver, o sea... bueno, hay más preguntas de Martín y además van un poco en la línea de Víctor, porque la siguiente pregunta es: ¿pero el otro vino hoy antes?
que no sé qué quiere decir. Ah, sí, que sigue con las envidias. Sigue con las envidias del otro. Ah, Sí, vale, sigue. vale. Sigue. Pensaba que era tan random como lo tuyo. Igual por eso ha venido tarde, porque estaba enfadadito, porque como tenemos un nuevo seguidor favorito, pues. No, ya Bueno. no. Sí, puede que tenga que ver eso, que haya un poco ahí de resquemor. Es que hace muchas preguntas, Martín. Ahora nos pregunta, pero ¿cómo Oye, va a volver hay que Kiki? cenar, ¿eh? Bueno, Martín, esto no puede ser. Hay que cenar, Martín. Te las apuntas en un cuadernito Claro. y el próximo día nos preguntas. Si quieres, se las pasas al otro que sí que nos ve y nos las haga él. Ostras, bueno, la hemos liado ya con Mick. Le Bueno, hemos perdido. Es que, claro, os liáis aquí. Y bueno, por cierto, el otro es Pedro, que tiene un nombre. Pedro La Peña. Bueno, no vamos a marchar hasta la semana que viene. Buenas noches a todos. Adiós a todos. Muchas gracias por pasarte, Martín. Chao. Adiós. Adiós.